Muy buenos días, niños, bienvenidos nuevamente a un día más de clase. Hoy estamos al lunes 31 de enero del 2022. Iniciamos con la materia de español lengua materna. El día de hoy vamos a iniciar con una actividad, con una dinámica que se llama ¿qué personaje es y en qué cuento sale? Yo ahorita te voy a mostrar la imagen y tú tienes que adivinar qué personaje nos estamos refiriendo y en qué cuento sale. Recuerda que también te voy a estar dando pistas para que vayas identificando si el personaje que tú comentaste o tú pensaste corresponde al que estamos analizando. ¿Ok? ¿Qué personaje es y en qué cuento sale? Como puedes observar en imagen, es una niña con su cabello amarillo, es como un color oro. Es una niña pequeña y una pista. Ella prueba varias comidas para saber cuál es la que le gusta. ¿Ya? ¿De qué personaje se trata? ¿Qué cuento es? Y vamos a conocer. El personaje es Ricitos de Oro y el cuento es Ricitos de Oro y los tres ositos. Vamos con el segundo personaje. Es una princesa, tiene que ver algo de una rosa, se enamora de un personaje con el que convive, que tiene que ver en esa relación de la rosa, se queda en ese castillo para salvar a su papá y la persona de quien se enamora está bajo de un hechizo que tiene una apariencia de un animal. ¿De qué personaje estamos hablando? ¿En qué cuento sale? Muy bien, el personaje es Bella y el cuento es La Bella y la Bestia. Siguiente. ¿Qué personaje es y en qué cuento sale? Estamos viendo que es un grillo y este grillo sale en el cuento donde es un personaje también muy pequeñito y nos sirve a ese personaje, él dice que es la conciencia de ese personaje principal que lo acompaña en sus viajes y su compañero, en ese caso el personaje principal está hecho de madera y quiere seguir un sueño para convertirse en un niño de verdad. ¿De qué personaje estamos hablando? Muy bien, estamos hablando, el personaje es Pepe el Grillo y sale en el cuento de Pinocho. Siguiente. ¿Qué personaje es y qué cuento sale? Este personaje ahí sale en muchos cuentos. Pero para que tú identifiques en qué cuento sale, observa bien. Él está soplando para derribar algo. Entonces, aquí este lobo quiere comerse a los personajes, quiere comerse a 3 personajes y utiliza el soplido para derrumbar algunas cosas. Entonces, ¿qué personaje es y en qué cuento sale? Muy bien, vamos a conocer. El personaje es el lobo y el cuento donde sale es Los 3 cerditos y el lobo. Muy bien, último personaje. Este personaje es ocasional, no es principal ni es secundario, es un personaje terciario que sale casi al final del cuento para ayudar al personaje principal de esta historia para salvar a una niña y resulta que este personaje, este leñador, es un leñador, ya dije la palabra, ya se me fue, es el personaje, es un leñador y abre a un animalito para rescatar a una pariente del personaje principal del cuento.
¿Ya adivinaste de qué estamos hablando? Última pista. Es una niña que usa algo rojo. Muy bien, vamos a conocer. Y el cuento es Caperucita Roja y el personaje es el leñador. Muy bien, ahora vamos a hacer el repaso nuevamente de lo que estamos trabajando del cuento. Y recordemos que el cuento es un texto literario, es una narración breve en donde participan uno o varios personajes, participan varios personajes y las partes del cuento siempre tienen un inicio, desarrollo, desenlace o final. Entonces, recordemos cuando hablamos de principio o inicio, en esta parte se presenta el problema con el que da inicio el cuento, así como dar a conocer sus personajes y siempre a veces inicia en el primer párrafo como había una vez en un lugar muy lejano, hace mucho tiempo. El desarrollo nos habla del momento, la parte donde se van desarrollando los sucesos o las acciones del problema. Es cuando ya los personajes están en una situación de conflicto o van apareciendo más personajes secundarios. Y el final o el desenlace es cuando se soluciona ese problema, ya cuando a lo mejor a veces entran los personajes terciarios o buscan la solución para resolver la problemática que se está presentando con los personajes. Entonces ella cuando también termina en el último párrafo donde dicen vivimos muy felices, pero ya antes de eso los sucesos ocurrieron, entonces aquí ya lo resolvieron. Entonces aquí vamos a seguir trabajando durante toda esta semana lo que es el cuento y qué es lo que vamos a trabajar. Antes de iniciar vamos a hacer un recordatorio en la página 65 donde vamos a estar recordando las rimas. Recuerda que las rimas son las palabras que vamos a estar analizando. En cuanto termina su última sílaba deben ser similares. Entonces vas a realizar la página 65 y ahora luego vamos a la página 66 y 67 de tu libro donde vamos a estar recomendando un cuento. Tú vas a escribir en lo que dice en la parte del registro de lecturas, en la parte de la página 66 donde dice título, vas a poner las listas 5 cuentos de los que a ti te han gustado y no vamos a poner nada en número de votos, eso lo vamos a hacer después. Entonces pones aquí los títulos de los cuentos que tú has leído y de esos cuentos vas a elegir cuál te gustaría comentar, recomendar a un compañerito. Y que aquí lo que vamos a hacer en la página 67, ¿qué vamos a recomendar? Vas a escribir el título del cuento que vas a recomendar y por qué vas a recomendar ese cuento. ¿Por qué vas a recomendar, por ejemplo, si yo quiero recomendar a Caperucita Roja, es porque se trata de un cuento infantil donde aparece una niña que le gusta ayudar a su abuelita y que le iba a llevar unas golosinas, unas galletitas, un presente a su abuelita, pero de repente, ¿qué pasó? Y ahí lo vas a dejar en suspenso para que más adelante llames la atención para decir por qué lo estás recomendando, para que esa persona, o en este caso tu compañerito, mamá, papá o un hermanito que tengas ahí, para que se quede en suspenso y quiera escuchar tu historia. Entonces, para el día miércoles 2 de febrero vamos a hacer el intercambio de cuentos. Entonces, nosotros los que estamos trabajando de manera virtual, yo les voy a decir qué día nos vamos a reunir para hacer el intercambio de cuentos, donde ustedes van a presentar, van a decir, nos van a contar el cuento que quieren recomendar, porque nosotros vamos a ser los oyentes, ustedes van a ser los contadores, los narradores de esa historia. Entonces ve pensando qué es lo que quieres contar, en qué cuento, cuál es tu cuento favorito puede ser, o un cuento el que tú quieras contar. Entonces es lo que vamos a estar trabajando durante estos días. Este es un proyecto en cuanto al tema del cuento. Te has ganado tu estrellita y nos vemos en la siguiente clase de matemáticas, que es en un rato. Hasta el rato.